En el nombre del Señor Jesús leemos a Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en el nombre de Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Socorrer significa ¿qué? Aleluya. Ayudar. Y el mensaje del domingo, ¿cómo era? Que Él nos ayudaba también. El mensaje de hoy es que Él nos puede ayudar también. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Tráenos una palabra para fortalecer nuestras vidas. Ayúdanos. Sé tú, Señor, obrando de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero ahí mismo también dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No ayudó a los ángeles. Cuando desobedecieron los ángeles, los envió a prisiones de oscuridad eterna. Sin embargo, cuando desobedecieron los hombres, específicamente la descendencia de Abraham, a eso es que Él está socorriendo. La verdadera descendencia de Abraham es la iglesia. Por eso que por cuanto los hijos participaron, no está hablando del mundo entero, está hablando de aquellos a quien Él, el Señor, considera hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Si no me equivoco, ahí mismo hay un verso que dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a lo que Dios respecta, para expiar los pecados del pueblo. Y lo que hemos leído en esta noche dice que por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer, ayudar a los que son tentados. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos una batalla espiritual constante. La realidad es que la batalla de la fe hay que pelearla diariamente. La batalla de la fe no se pelea hoy para luego pelearla dentro de un mes o dentro de 2 meses. La batalla de la fe es una batalla constante. Y si hay algo que el enemigo, Satanás, quiere devorar, anda como león rugiente buscando a quien devorar, es tu fe. Por eso el apóstol Pedro dice, resistirlo firmes en la fe. Y el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando habla de la fe dice, tomen el escudo
con el cual pueden, el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, y es que la fe reconoce a Dios como su deleite. La fe se deleita en Dios. La fe se satisface en Dios. La fe coloca a Dios como su tesoro. Gloria al Señor. La fe que tú tienes, el depósito de fe que Él ha puesto en tu vida y en ti, esa fe debe ser fortalecida todos los días. Como cuando el Señor decía, yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Ver al Señor como nuestra satisfacción total. Y cuando nosotros vemos al Señor como nuestra satisfacción total, el pecado queda derrotado. La tentación queda derrotada. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es un contraste entre usted deleitarse en Dios o deleitarse en los placeres temporales que el pecado produce. Pero su palabra dice que con la tentación, cuando viene la tentación, Dios trae con ella también la salida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que las tentaciones que nos han sobrevenido son humanas. Y como son humanas, al Dios al que le servimos es poderoso para socorrernos en medio de ella. Porque usted sabe por qué dice que Él participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Porque como Dios, Él no podía ir a la cruz. Como Dios, Él no podía morir. Él necesitaba un cuerpo humano para poder morir y expiar nuestros pecados. Pero te voy a decir algo más. Cuando tú estás en ese momento de angustia, que puede ser provocado por una tentación, ese momento de angustia, ese momento de dolor, ese momento de aflicción, tú puedes contarle tu situación a Jesús. Y cuando tú le cuentas tu situación a Jesús, Jesús sabe lo que tú le estás hablando. O sea, yo no te estoy diciendo que no se la cuentes. Yo no te estoy diciendo, no le cuentes nada a Jesús porque ya Jesús sabe. No, cuéntale a Jesús tus aflicciones. Cuéntale a Jesús tus trabas, tus frustraciones. Cuéntale a Jesús tus limitaciones. Y cuando tú le cuentas a Jesús todas esas cosas, Jesús sabe de lo que tú le estás hablando. Porque esas limitaciones, Él las venció. Él venció el ego. Él lo venció. Porque quien murió en la cruz era el Dios eterno. En ese cuerpo corporal, como dice Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él vosotros estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y en Él fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, echando fuera el cuerpo pecaminoso por la circuncisión de Cristo.
Y con Él fuisteis sepultado, y con Él fuisteis por medio del bautismo, y con Él fuisteis resucitado, mediante el poder de aquel que puede resucitar a los muertos. Todo esto el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses. Todo lo que Cristo ha hecho y la simpatía y la unión y la afinidad que tiene Cristo con cada uno de nosotros. De manera que Él puede ayudarte. Pero además de ayudarte, el libro de los Hebreos dice que Él vive todos los días intercediendo por cada uno de nosotros. De manera que si hay algo que debe hacer la iglesia, es fortalecerse en ese poder. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Gloria a Dios. Es tiempo, amado, de ponerle el punto a la I. Porque a lo mejor decimos, hermano, me gusta el apóstol Juan, porque el apóstol Juan cada vez que escribe dice, hijitos. Me gusta ese cariño del apóstol Juan, hijitos. Y yo diría, hermano, es que no hay que ponerse guapo para decir las verdades bíblicas. Hijitos. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No para que pequéis, hijitos. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, hijitos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los pecados del mundo entero. Gloria a Dios. Usted sabe qué es lo que ha pasado siempre. Que en medio de la tentación que tenemos que enfrentar, no nos afianzamos de su palabra. Y a lo mejor vemos a un Dios distante, lejos y desconocedor de la situación por la que estoy pasando. Pero yo quiero decirte en esta noche que Él no es desconocedor de lo que tú estás pasando. Él pasó por ahí también ya. Él sintió hambre y Satanás vino a tentarle. En el momento de mayor aprieto, en el momento del hambre, Satanás hará lo mismo también. Por eso la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. ¿Y cuándo damos lugar al diablo? Cuando dar lugar significa abrir una brecha. Dar lugar significa abrir una brecha donde Él pueda entrar. Y cuando Él ve que hay una debilidad, es en ese momento en que el enemigo tuyo y mío actúa. Cuando el Señor tenía hambre de 40 días de ayuno, entonces dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan.
en la dificultad por la que tú estés pasando, en el problema por el que tú estés pasando, en ese mismo momento vendrá la tentación. Pero cuando venga la tentación, tú tienes que afianzarte en Jesucristo, en Él, que te está diciendo en esta noche que Él tiene poder para socorrer a los que son tentados. Que Él tiene poder para ayudar a los que son tentados. Y los que son tentados no son los que están allá afuera, los que son tentados son aquellos que ya le sirven a Él. Porque a lo mejor usted cree que los que van a ser tentados son los que están en el mundo. El mensaje no es para el mundo. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la misma muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabe lo que dice el verso? Y librar a todos los que por el temor de la muerte vivían toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que el Señor venció para nosotros. El Señor venció para nosotros. El Señor venció para ti. El Señor te ha dado las herencias y las promesas de todas esas bendiciones que Él logró en la cruz del Calvario. Pero también te está diciendo en esta noche que Él te puede ayudar en medio de esa tentación. Y no importa cómo se llame, Él te puede ayudar. No importa cómo se llame la tentación del enemigo, el Cristo de la gloria que padeció siendo tentado es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados. Él es poderoso. Gloria a Dios. De manera que no abras ninguna brecha donde el enemigo pueda entrar. Porque Él va a esperar cuando tú te sientes vulnerable. Él va a entrar cuando tú dejas la oración. Él va a entrar cuando tú dejas la presencia. Él va a entrar cuando tú dejas de congregarte, escuchar la palabra de Dios. No hay nada más poderosa que esta palabra. Porque cuando se deja de escuchar esa palabra, no importa, puede ser un ángel del cielo. Cuando se deja de escuchar esa palabra, hay desenfreno. Lo único que nos controla, lo único que nos vive controlando y nos limita es cuando escuchamos la palabra de Dios y nos alimentamos de esa palabra y creemos a esa palabra y confiamos a esa palabra. Si dejamos de escuchar esa palabra, nos deslizamos. La fe comienza a menguar. Y esa fe hay que fortalecerla siempre. Porque es a la fe que Él le tira. La Biblia dice que el mundo yace bajo las garras del maligno. Bajo las manos del maligno. ¿Y usted sabe lo que significa que yace? Significa que muere. ¿Usted sabe cuál es la esperanza del creyente? Que el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Usted sabe cuál es la esperanza del creyente? Que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted sabe cuál es la esperanza del creyente? Que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús.
Esa es la coraza del creyente. Gloria a Dios. Por eso, el apóstol Pablo le habló a Timoteo cuando le hablaba que esté contento con lo que tiene. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazos. Y el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Sabe cuál fue el consejo del apóstol? Huye de estas cosas. Huye de esta tentación. ¿Como qué? Como si un león estuviera suelto. Porque cuando el león ruge, es porque tiene hambre y quiere devorar. Pero la palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo vas a resistir? Con tus argumentos, con tu fortaleza física, con tus conocimientos previos. La única manera de resistirlo es firmes en la fe. Seguir creyendo, seguir creyendo. Aunque no veamos nada, aunque no veamos el cambio, aunque no veamos el poder en nosotros, aunque no veamos la gloria, aunque no veamos nada, seguir creyendo. Aunque no haya evidencia, seguir creyendo. Aunque no veamos la lluvia, seguir creyendo. Porque el que fue tentado es poderoso. Gloria al Señor. De manera, cuando salgamos por esa puerta, cuando tengamos que enfrentar el día a día, hay un tentador que no duerme. Hermano, y es que usted salió de las tinieblas a la luz. Hermano, es que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Hermano, es que usted no tiene lucha contra carne ni sangre. Su lucha es contra principados. Su lucha es con lo que usted no ve. Su lucha es con principados que habitan en las regiones celestes. Todos esos demonios están contra usted, contra lo que usted cree, contra lo que usted ha decidido. Pero le voy a decir algo, usted no está solo en esta lucha. Usted no camina solo en esta lucha. El Dios del cielo está con usted. Los ángeles que administran la gloria de Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y ¿sabe qué más? Los defiende. Eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo, hermanos. Y yo no estoy aquí para promover a Satanás. Yo estoy aquí para promover el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás. Yo no tengo que arrebatarle a mi familia porque no la tiene en su mano. Yo no tengo que arrebatarle a mi salud porque él no tiene mi salud en su mano. Yo no tengo que arrebatarle nada a él porque yo no le voy a dar a él un poder que él no tiene. Pero tampoco podemos ignorar sus maquinaciones. Tampoco usted puede dormirse en sus laureles. Porque hay lazos, hay hoyos, hay trabas en el camino que están puestas para que usted caiga ahí.
Entonces Dios quiere un pueblo vigilante. Dios quiere un pueblo apercibido. Dios quiere un ejército constante. Constante en la búsqueda. Constante en la llenura. Gloria al nombre del Señor. Constante en la lectura de la palabra. Constante en la oración. La palabra de Dios dice: orá, orá, siempre orá. Orá sin cesar. Gloria al nombre del Señor. Mantener una comunión plena con Dios en todo tiempo y en todo momento. Hacer de Dios nuestro deleite. Hacer de Dios nuestra satisfacción. Hacer de Dios nuestro gozo. Hacer de Dios nuestra alegría y nuestra felicidad. Cuando eso suceda, no hay pecado que se pueda enfrentar a nada. ¿Qué es el pecado? ¿Usted cree que el pecado nada más es infracción de la ley? El pecado es peor de eso. El pecado es usted elegir otra cosa antes que a Dios. Y por eso es que Dios lo aborrece tanto, porque hacemos una elección y lo apartamos a Él. No solo sobre la base de lo que Dios ha dicho, sino sobre la base de lo que Él es y lo que Él representa. Y Dios representa todo lo afable. Dios representa todo lo bueno. Dios representa todo lo que es de buen nombre. Y cuando nosotros hacemos una otra decisión que no sea Dios, estamos haciendo una mala decisión. Estamos cometiendo un error grave. Por eso sabemos de Moisés. ¿Por qué sabemos de Moisés? Porque cuando se hizo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió mejor ser maltratado con ese pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque tenía su mirada, ¿sabe qué? Puesta en el galardón. Y tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los deleites temporales que ofrece el pecado. Conclusión, esto es mejor. Dios es mejor. Dios es mejor que Egipto. Dios es mejor que los placeres de Egipto. Dios es mejor que las alfombras de Egipto. Dios es mejor que los palacios de Egipto. Dios es mejor que los alimentos de Egipto. Dios es mejor que las calles de Egipto. Dios es mejor que todo lo que Egipto pueda tener. Dios es mejor. Prefiero a Dios. Cuando eso sucede en la vida de un creyente, no hay tentación que valga. Pero si estás enfrentando una, Él te puede ayudar. Él te puede dar el poder para vencer. Y te puede dar la palabra como se la dieron a Timoteo. Échale mano a la vida eterna. Pelea la batalla y échale mano a la vida eterna. Que esto no es un asunto de un momento, esto es un asunto de vida eterna. Échale mano a eso. Y cuando usted compara no solo lo que Dios da, lo que Dios ofrece, las promesas de Dios, porque en esta noche no solo nos vamos a fiar en sus promesas, porque es hermoso lo que Él tiene allá preparado, pero más hermoso es el hecho que Él va a estar allá también. Y usted dirá, qué hermosas serán sus moradas, pero más hermoso es que en esas moradas Dios estará, Dios habitará, su presencia estará siempre con nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos nuestros. Las cosas viejas pasaron, todas las vas a hacer nuevas. Tierra nueva, cielo nuevo, en lo cual mora la justicia de Dios. Y no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será su lumbrera. O sea, iglesia, que por más promesas y por más cosas hermosas que nos esperan allá, lo más hermoso es su presencia. Su presencia. La tentación puede estar hoy aquí,
Y el enemigo podrá venir como vino aquel día y visitó al Señor cuando él tenía más hambre. 40 días y 40 noches ayunando. Usted dirá, hermano, después que yo tengo 3 días de ayuno, como que el hambre se me va. En la lucha mía era el primer día y después el segundo día. Mire, cuando usted tiene 40 días de ayuno y oración, que el diablo vino con los pancitos, por algo vino, porque ese no tira palo a la ciega. Si usted comenzó ahí, porque Satanás no puede entrar a tu mente, Satanás no puede entrar a tu mente, Satanás no puede saber lo que estás pensando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Satanás no puede saber lo que tú estás pensando. Él tira dardos para averiguar qué es lo que tú estás pensando, pero él no puede entrar a tu mente. Él no puede interceptar las lenguas que tú hablas con el Señor. Cuando tú estás en oración con el Señor, él no puede interceptar esa lengua. Por eso es que cuando dice la palabra que oramos, no sabemos lo que decimos, pero estamos orando delante de Dios. Y cuando te encuentras vulnerable, ahí viene, convierte la piedra en pan. Ah, ¿no la vas a convertir en pan? Ah, pues está bien. No. La otra tentación. Todo esto te daré si te postras. Lánzate de aquí arriba, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Si te postras y me adoras, todo esto te daré. Apártate de mí, Satanás, vete, porque solo al Señor servirás y solo al Señor adorarás. Solo al Señor adorarás, solo al Señor servirás, solo al Señor, solo al Señor. Eso debe estar entre ceja y ceja en nuestros corazones y en nuestra mente. Solo al Señor adoraré, solo al Señor serviré, solo al Señor. Cuando ese pensamiento nos inunda nuestra vida en medio de la tentación, hay victoria. Hay victoria. Y no importa que el enemigo venga como río. El Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y os doy potestad de hollar escorpiones. Y os doy potestad, autoridad sobre todos los enemigos. Le doy potestad. Porque esa es mi iglesia. Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tienes la autoridad en medio de esa prueba y en medio de esa tentación. Porque te voy a decir algo que a veces no sabemos. La tentación se convierte en una prueba. Porque a veces queremos distinguir de las dos. No, llega un momento donde la tentación se convierte en una prueba. Gloria a Jesús. Por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta ¿la qué? Porque cuando haya resistido, ¿qué? Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? Porque cuando haya resistido, ¿qué? Recibirá, ¿qué? Que el Señor tiene preparada. La tentación llega un momento. Está ahí, está presente. Podemos sucumbir ante ella, podemos caer, podemos flaquear. Que se puede convertir en una prueba.
Pero podemos resistir esa prueba mediante el poder de Dios que actúa en nosotros. Y reconociendo que el Cristo de la gloria es poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados. Y tú estás en esa lista. Tú estás en esa lista. Gloria al nombre del Señor. Ponte sobre tus pies en esta noche, iglesia. Él puede ayudarte. Porque nuestra lucha no es contra carnes ni sangre. Ahora mismo hay una lucha espiritual. Ahora mismo hay lazos en el camino. Ahora mismo hay muchos que pudieran estar sucumbiendo ante la tentación. Y yo te pregunto, si caíste en la tentación, ¿qué vas a hacer? El escritor a los Hebreos, donde leímos, dice que él debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a cuanto a Dios se refiere. Y yo te pregunto, y si caíste en la tentación, ¿qué vas a hacer? Él no es solo poderoso para librarte de ella. Él también es poderoso para que después de ella socorrerte y ayudarte. Usted sabe lo que pasa con muchos de nosotros, es que ya se cayó en la tentación y no volvemos más. Pero en esta noche yo te estoy predicando a un Cristo que es poderoso para socorrerte. Y para socorrerte siempre. No salga por esa puerta pensando que Satanás no tiene dientes. Sal por esa puerta sabiendo que tienes dos grandes enemigos. Hay muchos que dicen que son tres, pero yo te lo voy a resumir en dos. El pecado y Satanás. Y si usted me pregunta en esta noche, pastor, ¿y cuál es peor de los dos? Esa pregunta debíamos dejarla para el domingo. Yo le diría el pecado. Porque con el pecado Satanás tiene argumentos. Mi propio pecado es mi mayor enemigo, porque yo no pago por pecados ajenos. Mis propios pecados son mis mayores enemigos. Porque cuando peco le doy argumento a Satanás. Y cuando peco, peco en la carne. La carne es la que peca. Y usted sabe lo que me va a evitar entrar al reino de los cielos: los pecados no perdonados. Porque voy a tener que pagar por ellos allá. De manera que cuando salga por esa puerta en esta noche, yo quiero que tú te vayas consciente que tienes dos grandes enemigos. El pecado que actúa en tu carne, o tu carne como tú quieras llamarle, pero el pecado, tu pecado, y Satanás. Que no duerme.
Él quiere hacerte caer. Él quiere hacerte fracasar. Él quiere hacerte pecar. Ese es su trabajo. Si tú caminaste por ahí y lo viste en un callejón oscuro, eso, un susto te dio. Tú dices, qué susto me di, pero eso no va a pasar de ahí. Pero si en la tentación sucumbimos a ella, Él tiene un argumento. Y la única manera de romper con ese argumento que tiene Satanás es: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, hijitos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él te puede perdonar, porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y al que Él viene, al que a mí viene, dice el Señor, yo no le he hecho fuera. Ese mensaje no es solamente para los que están allá afuera, no, es para nosotros también. El que a mí viene, dice Jesús, el Señor, yo no le he hecho fuera. Hay perdón de Dios para ti en esta noche. Hay perdón de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nuestro hermano William con nosotros.